En lo profundo de la naturaleza salvaje de Oregón, donde los antiguos abetos Douglas perforaban el cielo como agujas de catedral, Maya Chen se encontraba ante la herencia más imposible que jamás había visto. El enorme tocón del árbol se extendía a lo largo de 9 metros, y su centro hueco ocultaba una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. La última carta de su abuelo había sido críptica. No confíes en nadie. Las raíces lo recuerdan todo. Lo que Maya no sabía era que acababa de heredar algo más que dinero. Había heredado un blanco en la espalda. El oro pertenecía a un cártel que había estado persiguiendo a su abuelo durante 20 años, y ahora iban a por ella. Mientras los pasos resonaban en la superficie y las voces gritaban en español, Maya se dio cuenta de que su abuelo no había sido solo un carpintero solitario. Había sido algo mucho más peligroso. Pero, ¿qué secreto se había llevado a la tumba que podía mantenerla a ella y a su bebé con vida? El bebé pateó con fuerza contra sus costillas, como si sintiera su terror. Maya presionó la palma de la mano contra su vientre hinchado, tratando de estabilizar su respiración. Había conducido 12 horas desde Seattle con nada más que una bolsa de lona con las instrucciones escritas a mano por su abuelo, siguiendo caminos forestales que parecían no llevar a ninguna parte hasta que encontró este lugar imposible. El español de Maya del instituto estaba oxidado, pero entendió lo suficiente. Estaban buscando a alguien o algo. El oro. Tenía que ser el oro. Apagó la linterna y se pegó a la pared de raíces, sintiendo cómo la madera antigua latía con vida a su alrededor. La cabaña no se parecía a nada que hubiera imaginado jamás. Las paredes se curvaban orgánicamente, siguiendo el veteado natural del enorme tocón. Los muebles habían sido tallados directamente en las raíces: una cama, una mesa, estanterías llenas de libros y extraños artefactos. Todo brillaba con una suave fosforescencia que parecía emanar de la propia madera. Pero fue la cámara oculta lo que le hizo temblar las manos. La había descubierto por accidente cuando su hombro rozó lo que parecía una raíz sólida. En cambio, toda una sección se había abierto hacia adentro gracias a unas bisagras ocultas, revelando un espacio del tamaño de un vestidor. Había lingotes de oro apilados del suelo al techo, cada uno marcado con símbolos que no reconocía. Pero el mes pasado, cuando Maya finalmente encontró el valor para dejar a su marido Marcus, recibió la carta de herencia de un abogado de Portland, una escritura de propiedad, una llave y esa nota críptica con la precisa letra de su abuelo. Los pasos de arriba se detuvieron. Maya contuvo la respiración, con una mano en el vientre y la otra agarrando la linterna como si fuera un arma. Su bebé parecía sentir el peligro. Las patadas habían cesado por completo. Una parte de la entrada camuflada crujió. La luz se filtraba por las escaleras de caracol. ¡Ac! Siseó una voz. Lo encontré. Maya miró a su alrededor desesperadamente. La cabaña no tenía otras salidas que ella pudiera ver, pero su abuelo no habría construido una trampa. Tenía que haber otra salida. Se movió con cuidado a lo largo de la pared curva, pasando las manos por la madera lisa. El sistema radicular era enorme. Este tocón debía de ser de un árbol que tenía siglos cuando murió. Sus dedos encontraron una irregularidad en la veta, cerca de lo que parecía una estantería. Ahora se oían botas en la escalera de caracol. Al menos 2 hombres bajaban con cautela. Maya se apretó contra la sección de la pared. Nada. Intentó empujar y luego tirar. Seguía sin pasar nada. Los pasos estaban a mitad de camino. Piensa. La nota de su abuelo. Las raíces lo recuerdan todo. Apoyó la palma de la mano contra la madera y susurró: Cheney. La pared se estremeció y se abrió hacia adentro, revelando un túnel que descendía hacia la tierra. La madera parecía reconocerla de alguna manera, respondiendo a su voz, a su tacto, a su sangre. La y contra. El grito vino de detrás de ella, mientras un haz de luz barría la cámara principal. Maya se coló por la abertura justo cuando el panel oculto se cerraba detrás de ella. Podía oír gritos amortiguados, luego martillazos contra la pared, pero la madera antigua se mantuvo firme. El túnel se extendía ante ella, con las paredes revestidas del mismo brillo fosforescente. No tuvo más remedio que seguirlo hacia las profundidades de la tierra, llevando a su hijo nonato a la oscuridad, preguntándose qué otros secretos había enterrado su abuelo en esas raíces y de qué tipo de hombre había heredado realmente este legado. A sus espaldas, los golpes se intensificaron y oyó el inconfundible sonido de herramientas eléctricas poniéndose en marcha.
La caja metálica parecía más pesada de lo normal mientras Mia la llevaba de vuelta a la sala principal. Le temblaban ligeramente las manos. No sabía si era por las hormonas del embarazo o por miedo de verdad. El brillo dorado del interior era inconfundible, incluso con la tenue luz de la linterna de su teléfono. Dejó la caja sobre la tosca mesa de madera y la abrió del todo. Había 23 monedas de oro envueltas en terciopelo descolorido, cada una de ellas reflejando la poca luz que se filtraba por la única ventana mugrienta. Maya cogió una y se sorprendió por su peso. La superficie era lisa, desgastada por el tiempo, con extrañas marcas que no reconoció. No eran globos españoles ni nada romántico por el estilo. Parecían modernas, casi industriales. Debajo de las monedas había un trozo de papel doblado. Maya contuvo el aliento al reconocer la letra arañada de su abuelo. Si estás leyendo esto, el pasado finalmente te ha alcanzado. Estas pertenecen al consorcio. Las han estado buscando durante décadas. El árbol protege lo que está oculto, pero no para siempre. No confíes en nadie en Millbrook. La verdad está en las paredes. Su teléfono vibró, haciéndola sobresaltar. El nombre de David apareció en la pantalla. Hola, ¿qué tal va la herencia? Su voz sonaba débil debido a la mala recepción. Maya miró las monedas, con la advertencia de su abuelo resonando en su mente. Es interesante. Más grande de lo que esperaba. Bien, interesante. O interesante en el sentido de derribar y vender el terreno. Aún no lo sé. Cerró la caja, perturbada por lo fácil que le había resultado mentir. La señal es pésima aquí. Te llamaré cuando vuelva a la ciudad. Después de colgar, Maya se quedó sentada en un pesado silencio. El bebé dio una patada, un suave recordatorio de lo que estaba en juego. Fuera lo que fuera en lo que se había metido su abuelo, ella tenía que entenderlo antes de tomar ninguna decisión. Comenzó a registrar la cabaña de forma más sistemática. La habitación principal apenas tenía más que muebles básicos y una pequeña cocina. Pero las paredes, la nota de su abuelo había mencionado las paredes. Pasó las manos por los paneles de madera rugosa, buscando compartimentos ocultos o tablas sueltas. Detrás de un viejo calendario de 1987, lo encontró. Una sección del panel se movió al presionarla, revelando un estrecho hueco. Dentro había un sobre de manila repleto de papeles. Maya los sacó con dedos temblorosos. Extractos bancarios, docenas de ellos que abarcaban casi 30 años, todos mostrando depósitos regulares de exactamente $100,000 cada mes, siempre el día 15. La cuenta había crecido hasta superar los $2 millones. Su abuelo, que supuestamente había vivido como un ermitaño, había estado recibiendo pagos durante décadas. Debajo de los extractos había fotografías. Fotografías granuladas en blanco y negro de hombres trajeados. En el reverso estaban escritos los números de matrícula, junto con las fechas y las horas. Una foto mostraba a su abuelo, mucho más joven, quizá en la cuarentena, estrechando la mano de un hombre cuyo rostro había sido marcado con un círculo rojo. El último documento le heló la sangre. Era un contrato redactado en un lenguaje jurídico denso, pero algunas frases llamaban la atención. Especialista en recuperación de activos, derechos territoriales exclusivos, protección de la propiedad del consorcio. Al final, la firma de su abuelo junto a un sello corporativo que no reconocía. Un ruido en el exterior la hizo quedarse paralizada. Pasos crujiendo en el suelo del bosque. Mia volvió a meter rápidamente los papeles en el sobre y cogió la caja de monedas. Su corazón latía con fuerza mientras los pasos se acercaban. A través de la ventana mugrienta, vio un movimiento rápido. Alguien con una chaqueta oscura rodeaba el tocón del árbol. Maya miró a su alrededor frenéticamente. Solo había una forma de entrar o salir de la cabaña, y quienquiera que estuviera fuera la vería si intentaba marcharse. Maya agarró el sobre y la caja, retrocediendo hacia la parte trasera de la cabaña. Las paredes eran sólidas, talladas en la madera viva del enorme tocón. No había salida trasera. Estaba atrapada. Unas pesadas botas bajaron por la escalera. Maya se pegó a la pared junto a la entrada, conteniendo la respiración. Un hombre entró en su campo de visión, alto, con unas costosas botas de montaña y una chaqueta que delataba su origen urbano. Se movía con determinación, escudriñando la habitación con falta de práctica. Su mirada se posó en la mesa donde ella había abierto la caja, y luego se dirigió al calendario desplazado, que seguía colgando torcido. Sin dudarlo,
Se dirigió al compartimento oculto y metió la mano, pero no encontró nada. «Sé que estás aquí», dijo en voz baja, sin volverse. Su voz tenía un ligero acento, tal vez de Europa del Este. «Señorita Chen, su abuelo hablaba a menudo de usted. Mi sangre se heló. Sabía su nombre. Tienes algo que pertenece a mis jefes. Algo que tu abuelo debía devolver hace años». Finalmente se volvió, revelando un rostro delgado con ojos fríos y grises. «Estoy aquí para cobrar lo que se me debe». El bebé dio una fuerte patada, como si intuyera el peligro. Maya apretó con fuerza el sobre y salió a la luz. El trayecto hasta la propiedad del abuelo Ezra duró 3 horas por carreteras de montaña cada vez más desoladas. El coche de alquiler de Sarah tuvo dificultades en el tramo final, un camino de tierra que parecía más adecuado para la fauna salvaje que para los vehículos. Su GPS había perdido la señal hacía 20 minutos, por lo que tuvo que seguir el mapa dibujado a mano que le había proporcionado el abogado. El bebé dio una patada cuando ella pasó por otro bache, y Sarah instintivamente puso la mano sobre su vientre hinchado. «Ya casi llegamos, pequeño», susurró, aunque no estaba del todo segura de que eso fuera cierto. Cuando finalmente llegó a las coordenadas, Sarah se quedó sentada en su coche durante un minuto entero, mirando lo que debía ser la propiedad más inusual que había visto en su vida. La pieza central no era una casa o una cabaña en el sentido tradicional. Era el enorme tocón de lo que debió de ser una antigua secuoya, de fácilmente 9 metros de diámetro. El árbol había desaparecido hacía mucho tiempo, pero el tocón permanecía, erosionado e imponente, con los pinos altísimos como telón de fondo. Cogió el sobre que contenía las llaves y los documentos de la propiedad y a continuación se bajó con cuidado del asiento del conductor. Estando embarazada de 7 meses, incluso los movimientos más sencillos requerían planificación. El aire era fresco y desprendía el aroma de las agujas de pino y algo más, algo terroso y antiguo. La primera llave abrió una pesada puerta de madera que se había integrado a la perfección en la corteza del tocón. Sarah tuvo que empujar con fuerza la puerta, que crujió en unas bisagras que claramente no se habían utilizado recientemente. Lo que encontró dentro desafiaba toda lógica. El interior había sido vaciado y convertido en una zona habitable sorprendentemente espaciosa. Las paredes curvas seguían los contornos naturales de la madera antigua, creando un espacio orgánico similar a un útero que resultaba a la vez primitivo y sofisticado. Los paneles solares visibles a través de tragaluces estratégicamente colocados sugerían comodidades modernas, mientras que los muebles parecían estar fabricados con madera recuperada y materiales naturales. La última llave abrió lo que parecía ser un trastero, pero cuando Sarah entró y encontró el interruptor de la luz, se quedó sin aliento y casi perdió el equilibrio. Había oro por todas partes. Las barras de oro estaban apiladas a lo largo de las paredes como leña. Las monedas de oro llenaban múltiples contenedores. Las joyas y los artefactos antiguos brillaban en las vitrinas. La habitación contenía más riqueza de la que Sarah había imaginado jamás, y mucho menos visto en persona. Con las manos temblorosas, cogió una de las barras de oro. Era más pesada de lo esperado y tenía marcas que no reconocía. Algunas de las monedas tenían fechas de los años 30 y 40, mientras que otras parecían mucho más antiguas. Muchos de los artefactos parecían proceder de diferentes culturas y épocas. Algunos parecían europeos, otros asiáticos, y varios parecían nativos americanos. Había una carpeta de manila sobre un pequeño escritorio en la esquina. Dentro, Sarah encontró fotografías, documentos y lo que parecían ser registros de adquisiciones. Las cuidadosas notas de su abuelo detallaban el origen de cada pieza, pero la información planteaba más preguntas que respuestas. Muchas entradas estaban codificadas y hacían referencia a la colección Alpha, la recuperación europea y la operación Safekeep. Un documento le heló la sangre. Era una carta fechada hacía solo 6 meses, dirigida a Ezra Morrison. El membrete pertenecía a algo llamado Meridian Acquisitions, y el tono era inequívocamente amenazante. Señor Morrison, nuestra paciencia se está agotando. Los objetos que retiró de nuestras instalaciones europeas durante el caos de 1945 nunca le pertenecieron. Hemos sido generosos al permitirle actuar como su custodio durante todas estas décadas. Pero las circunstancias han cambiado. Nuestros asociados se pondrán en contacto con usted para organizar la transferencia inmediata de todos los materiales.
No sería aconsejable oponer resistencia. La carta estaba firmada por alguien llamado Viktor Kozlov, con un título que decía Director de Operaciones de Recuperación. Sarah se hundió en la silla, con la mente a 1000 por hora. Fuera lo que hubiera hecho su abuelo, fuera lo que representara esta colección, estaba claro que pertenecía a personas que no iban a aceptar sin más su herencia como legítima. La riqueza que la rodeaba no era una bendición, era un blanco pintado en su espalda. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si sintiera su angustia. Sarah miró a su alrededor, al oro, a las cámaras ocultas, a las elaboradas medidas de seguridad que su abuelo había construido. No solo se había estado escondiendo del mundo, se había estado escondiendo de alguien en concreto. Y ahora, al parecer, ella también. El haz de luz de la linterna de Sarah captó el brillo del metal en lo más profundo de la oscuridad. Se quedó paralizada, con una mano instintivamente sobre su vientre, mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas y el silencio la envolvía, solo roto por el lejano goteo del agua en algún lugar de las profundidades de la madera. Respirando temblorosamente, se acercó a la pared del fondo, donde lo que inicialmente había confundido con una sombra se reveló como una abertura, un estrecho pasadizo excavado en la madera viva. El brillo metálico provenía de más allá, invitándola a avanzar, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera. El pasadizo apenas tenía anchura suficiente para sus hombros, y tuvo que agacharse para evitar el techo nudoso. El aire se enfrió a medida que se adentraba, con un olor mineral que le recordaba a las cuevas. Su abuelo había excavado este lugar con meticulosa precisión, con todas las superficies lisas, a pesar de las curvas orgánicas del interior del árbol. El pasadizo daba a otra cámara, más grande que la primera sala, pero aún íntimamente encerrada por la madera antigua. Sarah barrió el espacio con el haz de luz de su linterna y se quedó sin aliento. Apilados contra las paredes había contenedores metálicos, cada uno del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Eran viejos, pero estaban bien conservados, con pesados cierres que denotaban una gran seguridad. En una esquina dominaba un banco de trabajo, cubierto de herramientas que ella no reconocía, y lo que parecían viejos mapas sujetos con piedras. Sarah se acercó a la pila más cercana, con las manos temblorosas mientras manipulaba el cierre del contenedor superior. La tapa se abrió con un suave clic y casi se le cae la linterna. El contenedor estaba lleno hasta los topes de monedas de oro, cuya superficie reflejaba la luz como si fuera fuego solar capturado. Algunas tenían fechas de décadas atrás, otras parecían extranjeras, cubiertas de símbolos y rostros que no podía identificar. Cogió un puñado sintiendo su considerable peso y se dio cuenta de que muchas mostraban signos de haber sido manipuladas con cuidado. No eran piezas de coleccionista acumulando polvo. Un ruido procedente de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos, botas pesadas sobre el suelo de madera de la cabaña de arriba. Sarah apagó la linterna al instante, sumergiéndose en la oscuridad absoluta. Los pasos se movían con determinación, cruzando de un lado a otro de la cabaña. Varios pares, se dio cuenta cuando las voces comenzaron a filtrarse a través de la madera. Te dije que estaba muerto. Las palabras eran amortiguadas, pero lo suficientemente claras como para entenderlas. Muerto no significa desaparecido. El viejo era demasiado paranoico como para dejar esto por ahí. Otra voz, más áspera. A Sarah se le secó la boca. Estaban hablando de su abuelo y buscaban algo. Revisad todo. Las tablas del suelo, las paredes, ese viejo escritorio tiene que estar por aquí. Comenzaron los sonidos de una búsqueda sistemática en el piso de arriba. Muebles que se movían, cajones que se abrían de golpe, objetos esparcidos. Sarah se pegó a la pared curva, sin atreverse apenas a respirar. Su hijo nonato se movió inquieto, como si sintiera su terror. Una nueva voz se unió a las demás, más joven, pero no menos amenazante. Quizás el viejo lo movió antes de morir. Podría haberlo enterrado en el bosque, o no. La voz áspera lo interrumpió. Marcus no lo dejaría en ningún sitio que no fuera cercano. Hay demasiado en juego. Marcus, el nombre de su abuelo, le provocó un escalofrío. Estas personas lo conocían y por lo que parecía la relación no había sido amistosa. ¿Y la familia? El abogado mencionó un heredero. La sangre de Sarah se heló. Sabían de ella. Una nieta vive en Seattle, embarazada según los archivos.
La mención casual de su estado le revolvió el estómago. Habían investigado, sabían exactamente quién era y dónde encontrarla. Pensó en David, en el hotel, probablemente preguntándose dónde había ido, y deseó desesperadamente haberle contado sobre este lugar. La encontraremos. ¿Encontramos lo que buscamos o no la necesitamos en absoluto? La amenaza en esa declaración era inconfundible. La búsqueda continuó durante otros 20 minutos, cada vez más agresiva. Oyó madera astillándose, cristales rompiéndose, maldiciones cuando sus esfuerzos no daban resultado. Durante todo ese tiempo, Sarah permaneció paralizada en la oscura habitación, rodeada de lo que empezaba a comprender que era la razón de la muerte de su abuelo. Finalmente, los sonidos comenzaron a desvanecerse. Los pasos se dirigieron hacia lo que ella supuso que era la puerta. Las voces se hicieron más lejanas. Prepara la vigilancia. Ella volverá, y cuando aparezca, una pausa que se prolongó demasiado. Conseguiremos lo que vinimos a buscar, cueste lo que cueste. La cabaña quedó en silencio. Sarah esperó otros 10 minutos antes de atreverse a encender de nuevo la linterna, manteniendo el haz de luz bajo y protegido. Le temblaban las manos mientras cerraba el recipiente de monedas de oro, con la mente acelerada. Su herencia no era solo una excéntrica cabaña antigua, escondida en un tocón de árbol. Era una trampa mortal cebada con una fortuna que pertenecía a personas que mataban sin dudarlo. Personas que ahora sabían exactamente quién era ella y no se detendrían hasta encontrarla. Tenía que salir de allí. Tenía que volver con David y decidir cuál sería su próximo paso. Pero cuando se giró hacia el pasillo, un pensamiento resonó en su mente con total claridad. Huir no sería suficiente. Nunca dejarían de perseguirla. El silencio que siguió al grito de Elena se prolongó como un alambre de tortura. Apoyó la espalda contra la rugosa pared de corteza, con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas, mientras se esforzaba por escuchar cualquier sonido procedente de arriba. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera su terror, y ella colocó una mano protectora sobre su vientre. Los minutos pasaban lentamente. No se oían pasos ni voces, solo el susurro del viento a través de las enormes cámaras huecas de los tocones. Elena se obligó a respirar lentamente, contando cada inhalación y exhalación hasta que su pulso se estabilizó. No podía quedarse paralizada por el miedo. Los lingotes de oro esparcidos por el suelo brillaban a la luz de la linterna. Su presencia era a la vez una promesa y una maldición. Fuera lo que fuera en lo que su abuelo se había visto involucrado, ahora ella formaba parte de ello. Moviéndose con cuidado, comenzó a recoger los pesados lingotes, tensando los músculos con cada levantamiento. El metal le resultaba cálido al tacto, y se fijó en unas extrañas marcas grabadas en varias piezas, símbolos que parecían casi una marca. Los apiló de nuevo en el cofre, con la mente llena de preguntas. ¿De dónde había sacado Samuel esta fortuna? ¿Y quién la estaba buscando exactamente? Mientras trabajaba, algo crujió bajo su pie. Bajó la vista y encontró un sobre amarillento que debía de haber caído cuando tropezó. Su nombre estaba escrito en la parte delantera con la letra arañada de Samuel, pero no era la carta que le había dado el abogado. Esta estaba sellada. Elena la abrió con dedos temblorosos. Dentro había una sola página cubierta con la cuidadosa letra de su abuelo, junto con lo que parecía un mapa dibujado a mano. Elena, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es que han encontrado la cabaña y estás en más peligro del que imaginas. El oro no es solo dinero, es una prueba que podría destruir a gente muy poderosa, gente que pensaba que estaba enterrado conmigo. Se le secó la garganta mientras seguía leyendo. Elena contuvo el aliento. Marcus Thorne. Había visto ese nombre en revistas financieras, siempre fotografiado en galas benéficas y cumbres empresariales, un pilar de la comunidad con sangre en las manos. Usa el mapa para encontrar el segundo dinero, continuaba la carta. Escondido, hay documentos, fotografías y grabaciones que lo prueban todo. Pero ten cuidado. Elena Thorne ha matado para mantener este secreto. No dudará en volver a matar. La carta estaba firmada con una S temblorosa y una postdata que le heló la sangre. No confíes en nadie en Pine Ridge. Su influencia se extiende más allá de lo que crees. Elena estudió el mapa y reconoció el contorno aproximado de la propiedad. Había marcas en forma de X, esparcidas por todo el mapa, con una rodeada con tinta roja a unos 800 metros al noreste del tocón.
Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta junto a la primera. Un ruido procedente de arriba la hizo quedarse paralizada. El rugido lejano de un motor, luego otro. Se oyeron portillas de vehículos cerrándose, y sus peores temores se hicieron realidad cuando unos pasos pesados se acercaron por el suelo del bosque, acompañados de voces demasiado apagadas para entenderlas. Elena cerró rápidamente el cofre y lo arrastró detrás de una pila de cajas de suministros. Luego apagó la linterna. La cabaña se sumió en una oscuridad absoluta. Tanteó hasta encontrar el estrecho pasadizo que Samuel le había mostrado en los bocetos de su diario, el que conducía a las profundidades del sistema de raíces bajo el tocón. Elena se arrastró por el estrecho túnel a gatas, con su vientre embarazado haciendo que el paso fuera casi imposiblemente estrecho. Las raíces le arañaban la espalda y la tierra le llovía sobre la cabeza. A sus espaldas, oía el estruendo de muebles volcados y cajas destrozadas. El túnel parecía no tener fin. Tenía las rodillas en carne viva y sangrando cuando vio un tenue círculo de luz grisácea delante de ella. Otra entrada, esta vez bajo un tronco caído a 50 metros del tocón, se arrastró hasta el aire frío de la noche, jadeando y temblando. Desde su escondite, podía ver los haces de luz de las linternas moviéndose dentro del tocón y oír la destrucción metódica del santuario de su abuelo. No eran ladrones cualquiera. Eran profesionales y no pararían hasta encontrar lo que habían venido a buscar. Elena tocó la carta que llevaba en el bolsillo y pensó en la tumba marcada en el mapa de Samuel. Fuera cual fuera el secreto que se escondía allí, tenía que llegar primero. La luz de la mañana se filtraba a través del dosel, mientras Maya se sentaba a la pequeña mesa de madera, con el diario de su abuelo abierto ante ella. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, llenas de la cuidadosa letra de Arthur que narraba décadas de secretos. Su café se había enfriado hacía horas, pero no podía apartarse de las revelaciones que se desplegaban ante ella. 15 de junio de 1987. Hoy han vuelto. Encontré huellas de neumáticos cerca del perímetro este. He trasladado el alijo principal más adentro del sistema de raíces. Sara se horrorizaría si supiera en qué me he metido, pero algunos errores no se pueden deshacer. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su vientre. Su abuela Sara había muerto cuando Mia tenía 12 años, pero la recordaba como una mujer amable, que siempre olía a lavanda y pan recién horneado. La idea de que la hubieran mantenido en la ignorancia sobre los peligrosos negocios de Arthur le revolvió el estómago a Mia. La siguiente entrada estaba fechada 3 meses después. El hijo de Miller, 1987. Miller empieza a sospechar. Sabe que alguien interceptó el envío de Portland. La organización no tolera el robo, ni siquiera cuando los ladrones creen que están haciendo justicia. Debería haberlo quemado todo, pero el dinero podría ayudar a mucha gente. Construyó la nueva ala del hospital infantil. Arregló el techo de la señora Chen antes del invierno, pero el dinero manchado de sangre sigue manchado de sangre, independientemente de cómo se gaste. Maya pasó más páginas, reconstruyendo la historia. Arthur había trabajado para algún tipo de organización criminal, transportando mercancías y dinero, pero en algún momento empezó a quedarse con parte de los envíos, utilizando los fondos robados para organizaciones benéficas locales y proyectos comunitarios. Un Robin Hood moderno que al parecer se había granjeado enemigos muy peligrosos. Un suave golpe en la trampilla de entrada la hizo quedarse paralizada. 3 golpes deliberados, luego silencio. Mia cerró el diario y se acercó en silencio al periscopio que Arthur había instalado. A través de la lente, pudo ver un par de botas de montaña gastadas y unos vaqueros oscuros. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba la vista hacia arriba. Una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y castaño y unos inteligentes ojos marrones, estaba de pie sobre el tocón. Llevaba un uniforme del servicio forestal y se movía con la postura segura de alguien acostumbrado a la autoridad. No era el tipo de persona que Mia esperaba. ¿Cómo sabías que estaban aquí?, preguntó Maya, estudiando el rostro de la guardabosques en busca de cualquier signo de engaño. Arthur me pidió que te esperara. Dijo que quizá vendrías. Catherine miró a su alrededor, en el claro del bosque, con los ojos en constante movimiento. Deberíamos hablar, pero no aquí. Estos bosques tienen oídos. No entiendo. Catherine se acercó, bajando la voz. Tu abuelo salvó la vida de mi hija hace 15 años.
Pagó su tratamiento contra el cáncer cuando el seguro no lo cubría. Desde entonces he estado protegiendo este lugar, alejando a los excursionistas, asegurándome de que nadie sintiera demasiada curiosidad por el viejo tocón. Pero las cosas están cambiando. Maya sintió cómo el bebé se movía dentro de ella, como si respondiera a su elevado nivel de estrés. ¿Qué tipo de cosas? Ha habido hombres haciendo preguntas en la ciudad. Extraños. Saben que Arthur está muerto y están buscando lo que se llevó. La expresión de Catherine se volvió sombría. Él nunca me dijo exactamente qué había allí abajo, pero me dijo, si le pasaba algo, debía encontrar a su nieta y advertirle. El peso de la situación se posó con más fuerza sobre los hombros de Mir. ¿Advertirme sobre qué? Se hacen llamar el sindicato. Arthur solía trabajar para ellos, moviendo dinero y otras cosas, pero hace años tuvo una disputa con ellos. Nunca lo olvidaron. Maya pensó en los lingotes de oro escondidos en la cámara de raíces, en la cuidadosa documentación del diario de Arthur. ¿Cuánto sabes? Lo suficiente como para saber que corres un grave peligro si te quedas aquí mucho más tiempo. Catherine miró su reloj. He estado monitoreando las comunicaciones por radio. Hay actividad inusual en la zona. Hay personas que dicen ser agentes federales, pero sus credenciales no coinciden. Un escalofrío recorrió la espalda de Mayer. ¿Agentes federales? Arthur me advirtió que podrían intentar eso. El sindicato tiene conexiones en todas partes. Gente que puede proporcionar identificaciones falsas convincentes. Se harán pasar por agentes del FBI, de la DEA, lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. La mente de Maya se aceleró. Pensó en David, probablemente muy preocupado a estas alturas, en la vida que habían planeado juntos, en la habitación del bebé que habían empezado a pintar. Todo parecía increíblemente lejano en este mundo oculto de criminales y dinero robado. Hay algo más, continuó Catherine, con una voz apenas audible. Arthur dejó instrucciones específicas. Si alguna vez venías aquí, si encontrabas su dinero, se suponía que debía darte esto. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña llave de latón, vieja y deslustrada. Él dijo, abre la puerta a la verdad sobre tu familia. Pero Maya también dijo, una vez que la uses, no hay vuelta atrás. La lluvia había cesado cuando Elena bajó del tocón del árbol, pero el suelo del bosque seguía resbaladizo por la humedad. Cada paso que daba con sus botas resonaba mientras regresaba al sendero principal, con el peso del descubrimiento en su pecho. Las barras de oro parecían quemar la bolsa de lona que llevaba colgada al hombro. Aunque la lógica le decía que el metal era simplemente frío e inerte, se detuvo en el borde del claro y escudriñó los árboles en busca de cualquier signo de movimiento. La luz de la mañana se filtraba a través del dosel y creaba manchas moteadas, creando sombras que parecían cambiar y bailar con cada ráfaga de viento. Las advertencias de su abuelo resonaban en su mente. No confíes en nadie, no se lo digas a nadie, mantén el secreto oculto. Pero, ¿cuánto tiempo podría llevar sola esta carga? El camino de vuelta a su coche le llevó 20 minutos, aunque le parecieron horas. Elena se encontraba mirando constantemente por encima del hombro. Cada crujido de ramitas y cada susurro de hojas le ponían los nervios de punta. Cuando finalmente llegó al aparcamiento de grava, se sintió aliviada al ver que estaba vacío, excepto por su propio vehículo. Casi esperaba encontrar a alguien esperándola, observándola. Mientras conducía de vuelta al pueblo, la mente de Elena barajaba todas las posibilidades. El oro tenía que haber sido robado. No había otra explicación para el elaborado escondite de su abuelo y sus crípticas advertencias. Pero ¿a quién se lo habían robado? ¿Y cómo había conseguido un simple leñador como Thomas Hartwell lo que parecían ser millones de dólares en metales preciosos? Su teléfono vibró desde el asiento del copiloto. Marcus, ¿cómo ha ido? ¿Encontraste algo interesante en la misteriosa cabaña de tu abuelo? Elena dudó, con los nudillos blancos sobre el volante. Confiaba en Marcus más que en nadie, pero las palabras de su abuelo resonaban en sus oídos. Solo algunas fotografías y documentos antiguos. Cosas de la historia familiar, ya sabes, eso es todo. Por cómo lo contabas, pensé que podría haber algo más significativo. No, nada de eso. La mentira le dejó un sabor amargo en la lengua, pero siguió adelante. Escucha, voy a pasar unos días más aquí revisando cosas. Necesito tiempo para procesarlo todo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena, suenas rara. ¿Seguro que estás bien?
Estoy bien, solo cansada. Han sido unos días muy emotivos. De acuerdo, pero llámame si necesitas algo. Y Elena, ten cuidado ahí arriba. Sé que piensas que soy sobreprotector, pero hay algo en toda esta situación que no me cuadra. Después de terminar la llamada, Elena se sintió más sola que nunca. Se detuvo en el aparcamiento de un pequeño restaurante a las afueras de Millbrook. Necesitaba tiempo para pensar. La bolsa de lona descansaba en el maletero como una bomba de relojería, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la estaban observando. Dentro del restaurante, pidió un café y se sentó en una mesa de la esquina frente a la puerta. La camarera, una mujer de mediana edad con el pelo canoso, le trajo la taza con una sonrisa amistosa. «No eres de por aquí», observó la mujer. «¿Estás visitando a tu familia?» «Algo así. Mi abuelo vivía en la zona. Thomas Hartwell. ¿Lo conocía?» La expresión de la mujer cambió ligeramente, volviéndose más cautelosa. «Tommy Hartwell. Claro, todo el mundo sabía que Tommy era muy reservado, sobre todo en sus últimos años. Es una pena lo que le pasó». Elena se inclinó hacia adelante. «¿A qué se refiere?» «Bueno, el accidente y todo eso, aunque algunos por aquí no creían que fuera realmente un accidente». «¿Qué tipo de accidente?» La camarera miró a su alrededor en el restaurante vacío. Luego se sentó en la silla frente a Elena. El coche se salió de la carretera en Miller's Ridge. Hay una curva muy peligrosa allí, sobre todo en invierno, pero Tommy llevaba 40 años conduciendo por esa carretera. Conocía cada curva y cada giro como la palma de su mano. El café de Elena se enfrió mientras escuchaba. ¿Cree que alguien provocó el accidente? No estoy diciendo nada con certeza, ¿entiendes? Pero hubo algunas personas extrañas preguntando por Tommy en las semanas previas a su muerte. No parecían gente de por aquí, más bien gente de ciudad. ¿Qué preguntaban? ¿Dónde vivía? ¿Qué había hecho durante la guerra? Si tenía familia. Preguntas muy específicas, si sabes a lo que me refiero. La camarera se levantó cuando sonó la campana de la puerta, anunciando la llegada de otro cliente. Como he dicho, probablemente no fuera nada, pero Tommy era un buen hombre. Y los hombres buenos no suelen acabar muertos en una cuneta sin motivo. Elena se quedó sentada en la mesa mucho después de que la camarera se alejara, con la mente llena de nuevas preguntas. Su abuelo no había muerto por causas naturales. Lo habían asesinado, y quienquiera que lo hubiera hecho estaba buscando algo, lo mismo que ahora estaba escondido en su maletero. Pensó en el bebé que crecía dentro de ella, en la vida que había construido con Marcus, en el futuro tranquilo que había imaginado. Ahora todo eso le parecía increíblemente frágil, amenazado por secretos enterrados hacía décadas en el corazón de un árbol centenario. La campana del restaurante volvió a sonar y Elena levantó la vista para ver a un hombre con un abrigo oscuro que oteaba la sala. Sus miradas se cruzaron por un instante antes de que él se diera la vuelta y saliera. A Elena se le heló la sangre. Ya no estaba sola en esto. La luz de la mañana se filtraba a través del dosel mientras Maya se arrastraba entre la maleza, cada ramita que se rompía bajo sus pies, haciéndola más cautelosa. Había salido de la cabaña antes del amanecer, impulsada por una inquietante urgencia que la había mantenido despierta casi toda la noche. El encuentro con los hombres de Cain había destrozado cualquier ilusión de seguridad y necesitaba respuestas sobre en qué había estado realmente involucrado su abuelo. La antigua oficina de la mina estaba abandonada a las afueras del pueblo, con su revestimiento de madera grisáceo por el paso del tiempo y el abandono. Maya había encontrado la dirección en uno de los diarios de su abuelo, junto con crípticas referencias al pago de viejas deudas y a la cuenta Kellerman. Si Thomas había trabajado en esas montañas durante décadas, alguien en esa oficina podría recordarlo y, lo que era más importante, podría saber algo sobre el oro. Empujó la oxidada verja y su mano se movió instintivamente hacia su vientre cuando el bebé se removió. Ya estaba de 6 meses y cada día le recordaba que ya no luchaba solo por sí misma. La idea de los fríos ojos de Cain y sus amenazas casuales le provocaba un nudo en el estómago que iba más allá de las náuseas matutinas. La puerta de la oficina colgaba torcida de unas bisagras rotas. En el interior, motas de polvo bailaban en los rayos de sol que se colaban por las rendijas de las ventanas tapiadas. Los archivadores estaban abiertos y su contenido esparcido por el suelo como hojas caídas. Maya se arrodilló con cuidado y revisó los formularios de reclamación
amarillentos y los mapas topográficos, buscando cualquier mención al nombre de su abuelo. Solía venir aquí todos los meses, con la regularidad de un reloj. Mears se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza. Un anciano estaba de pie en la puerta, con el rostro curtido arrugado por la curiosidad más que por la amenaza. Llevaba un mono descolorido y llevaba un detector de metales. Claramente otro cazador de tesoros atraído por la historia minera de la zona. «Lo siento», dijo Maya, levantándose con dificultad. «No era mi intención entrar sin permiso. Estaba buscando información sobre mi abuelo, Thomas Kellerman». La expresión del hombre cambió, y en sus ojos grandes se reflejó un destello de reconocimiento. ¿La nieta de Tommy Kellerman? Vaya, qué sorpresa. Se acercó y le tendió una mano nudosa. «Me llamo Pete Garrison. Tu abuelo y yo nos conocíamos desde hacía 40 años, quizá más». Maya le estrechó la mano, invadida por una sensación de alivio. «¿Lo conocías bien?» «Lo suficiente como para saber que en los últimos años le tenía miedo a algo. Empezó a llevar un arma, a sobresaltarse con las sombras. Decía que había cometido algunos errores en su juventud y que, al fin, estos le estaban pasando factura». Los ojos de Pete se volvieron distantes. Encontró algo en las montañas. Sí, algo que pertenecía a gente que no perdona ni olvida. «El loro», susurró Maya. Pete asintió con severidad. No era suyo, pero Tommy estaba desesperado. Su hija, tu madre, estaba enferma y necesitaba un tratamiento caro. El trabajo en la mina apenas le daba para poner comida en la mesa y mucho menos para pagar las facturas médicas. Señaló los papeles esparcidos, falsificó algunos documentos de reclamación, hizo que pareciera que había descubierto una nueva beta, pero el oro procedía de otro lugar completamente distinto. ¿De dónde? ¿Has oído hablar del trabajo de Crimson Creek? Fue un robo a un banco hace unos 30 años. 3 hombres asaltaron un furgón blindado que transportaba monedas de oro de una colección privada y mataron a 2 guardias en el proceso. Los ladrones escaparon, pero el oro nunca se recuperó. La voz de Pete se redujo a poco más que un susurro. Se decía que lo escondieron en algún lugar de estas montañas antes de que la ley los atrapara. Más aún, Tommy estaba allí la noche que lo enterraron. El joven, que entonces trabajaba en el turno de noche en una de las minas, vio luces moviéndose entre los árboles y oyó voces. La curiosidad pudo más que él, y los siguió. Los vio enterrar su tesoro y marcar el lugar. El peso de la comprensión se posó sobre los hombros de Mia como una manta de plomo. Su abuelo no solo se había topado con oro robado, había sido testigo del crimen. ¿Por qué no los denunció? Porque 2 de esos hombres murieron en prisión en menos de un año, y el tercero, Cain, tenía contactos, muy malas conexiones. Tommy sabía que si hablaba acabaría muerto, así que se mantuvo callado. Pensó que el oro permanecería enterrado para siempre. Pete negó con la cabeza con tristeza. «Pero cuando tu madre enfermó, la desesperación hace que un hombre haga tonterías. Cain ya ha salido de la cárcel», dijo Maya, con un sabor a ceniza en la boca. «Lleva fuera 5 años. Lo primero que hizo fue venir a buscar su oro. Tommy había cubierto bien sus huellas, pero Cain era paciente e inteligente y sabía que al final encontraría lo que buscaba». Pete estudió el rostro de Mia. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Antes de que Mia pudiera responder, el lejano rugido de los motores llegó a sus oídos. La expresión de Pete se endureció mientras se acercaba a la ventana y miraba a través de un hueco en las tablas. 3 camiones se acercaban rápidamente por la carretera de acceso, murmuró. «¿Tienes algún lugar seguro a donde ir, chica?» La sangre de Maya se heló. Pensó en la cabaña escondida, en los diarios y mapas que había dejado esparcidos sobre la mesa, en los lingotes de oro envueltos en las viejas mantas de su abuelo. «Tengo que avisarles», susurró, y luego se dio cuenta de cómo sonaba eso. «Quiero decir, tengo que irme», dijo Pete con firmeza. «Intentaré retrasarlos. Diles que te dirigiste al pueblo, pero sea lo que tu abuelo te dejó, más vale que decidas rápido si vale la pena morir por ello». La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras miraba fijamente los rostros de décadas atrás. Su abuelo estaba junto a un hombre que ahora reconocía como Victor Kozlov. Ambos más jóvenes, ambos sonrientes, con los brazos alrededor de los hombros del otro como viejos amigos. Detrás de ellos se alzaba la silueta familiar del viejo roble que se convertiría en su santuario y su prisión. «Esto lo cambia todo», susurró, llevando instintivamente la mano libre a su vientre, donde el bebé daba patadas inquietas, como si sintiera su angustia.
Le dio la vuelta a la foto y leyó la cuidadosa letra de su abuelo. Beque y yo, 1987, antes de que todo se torciera. La verdad está en las raíces para Sara. Si me pasa algo, el aire mohoso del compartimento oculto parecía presionar sus pulmones mientras rebuscaba entre más documentos. Registros bancarios que mostraban depósitos y retiradas masivas, cartas escritas en lo que parecía ruso, y luego, una entrada en un diario que le heló la sangre. Víctor me confiaba todo. Su ruta de escape del viejo país, sus contactos, su oro. Pero no puedo formar parte de lo que se ha convertido, la gente a la que ha matado. Tengo que hacer desaparecer el tesoro, hacer que parezca que lo traicioné. Es la única forma de proteger a mi familia. Si Sara alguna vez lee esto, necesita saber que yo nunca fui la criminal. Estaba tratando de detener a uno. La mente de Sara daba vueltas. Su abuelo no había robado el oro. Lo había escondido para proteger a personas inocentes de la violencia de Víctor. Pero esa distinción no significaría nada para los hombres que ahora la perseguían. Una repentina vibración en el enorme tronco del árbol la hizo levantar la vista bruscamente. Había pasos sobre su cabeza, varios grupos que se movían con determinación por el suelo del bosque, sobre su refugio. Rápidamente guardó los documentos en su chaqueta y cerró el compartimento, con movimientos urgentes pero silenciosos. El bebé parecía sentir el peligro, ya que se movía cada vez más agitado mientras ella se arrastraba hacia el periscopio. A través del estrecho dispositivo de visión, los vio. 6 hombres vestidos con ropa oscura se dispersaron en un amplio patrón de búsqueda. Se movían con precisión militar, revisando cada depresión en la tierra, cada tronco caído, cada posible escondite. Víctor se encontraba en el centro de su formación. Su cabello plateado reflejaba la luz del sol filtrada mientras hacía gestos a sus hombres. Estaban cerca, demasiado cerca. De repente, el túnel de escape de Sara le pareció un salvavidas, pero sabía que no podía escapar de ellos en su estado, no con el bebé a punto de nacer. Tenía que pensar, aprovechar las ventajas que tenía. Se acercó al escritorio de su abuelo y sacó los mapas detallados de los pasadizos subterráneos. Su dedo recorrió la red de túneles que él había excavado durante décadas. La mayoría conducían a la superficie, pero uno llevaba a otro lugar completamente distinto. Según el mapa, había un pasadizo que conectaba con un antiguo pozo minero a casi 1,5 kilómetros de distancia. Si lograba llegar hasta allí, podría salir lejos de la zona de búsqueda y llegar hasta su coche, que había escondido en una estación maderera abandonada. Pero el túnel era estrecho, estaba parcialmente inundado y tenía una advertencia de su abuelo. Solo para uso en caso de emergencia, peligroso. Otra vibración sacudió el árbol. Ahora estaban excavando. Se dio cuenta, sondeando la tierra alrededor de la base del roble con varillas de metal, buscando espacios huecos. Sara tomó una decisión. Cogió su mochila de emergencia, comprobó que los documentos estuvieran a salvo en su chaqueta y se dirigió a la entrada del túnel, oculta detrás de una pared falsa en la esquina trasera de la cabaña. El pasadizo apenas tenía anchura suficiente para sus hombros y tuvo que arrastrarse a gatas por la tierra húmeda. El bebé protestaba con cada movimiento brusco, provocándole un dolor agudo en la parte baja de la espalda. Se mordió el labio para no gritar, saboreando la sangre mientras se obligaba a avanzar a través de la claustrofóbica oscuridad. A 6 metros de distancia, sus manos se sumergieron en agua helada. El suelo del túnel desaparecía en una sección inundada que se extendía hacia la oscuridad. No tenía más remedio que continuar. El agua le llegaba al pecho mientras nadaba y gateaba a medias por el pasadizo sumergido. El frío le impactó en el sistema y sintió que los movimientos del bebé se volvían erráticos. El pánico le revolvió el pecho. No podía perder al bebé ahora, no cuando estaba tan cerca de la verdad, tan cerca de encontrar una salida a esta pesadilla. Le ardían los pulmones mientras avanzaba, siguiendo la débil corriente que indicaba que había aire más adelante. Justo cuando sus fuerzas empezaban a fallarle, sus manos volvieron a encontrar tierra firme. Se arrastró fuera del agua, jadeando y temblando, con la ropa pegada al cuerpo. Un estruendo lejano resonó en la tierra detrás de ella. Habían encontrado algo. No sabía si era la cabaña o solo otra pista falsa, pero el sonido la impulsó a seguir adelante por el túnel ascendente. Algo luminoso apareció delante. No era artificial,
sino el resplandor gris de un cielo nublado. La entrada de la mina se materializó tras una última curva, con sus soportes de madera podridos, pero aún en pie. Sarah salió a la tarde que se desvanecía, con el cuerpo temblando de frío y agotamiento. Detrás de ella, en algún lugar del vasto bosque, los hombres de Victor seguían buscando, pero ahora ella tenía algo que ellos no sabían que poseía. La verdad sobre lo que realmente ocurrió hace 37 años, y tenía intención de utilizarla. El generador cobró vida al tercer intento, y su rugido mecánico resonó en la cámara hueca del árbol. Las manos de Maya temblaban mientras conectaba el cable de alimentación, inundando el espacio subterráneo con una luz fluorescente que lo hacía todo parecer austero e implacable. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el peso del enorme tocón que había encima la oprimía como si fuera un ser vivo. Tenía quizá una hora antes de que encontraran su rastro. Las gotas de sangre que conducían desde el bosque serían fáciles de seguir una vez que amaneciera, y había dejado huellas de botas en la tierra blanda cerca de la entrada oculta. El santuario de su abuelo estaba a punto de convertirse en su tumba, a menos que encontrara otra salida. La caja fuerte estaba abierta como una boca, con sus mandíbulas de acero revelando el brillante tesoro que contenía. Lingotes de oro apilados en filas ordenadas, cada uno con un valor superior al que había visto en toda su vida. Pero ahora comprendía el verdadero coste de tanta riqueza. Dinero manchado de sangre, lo había llamado su abuelo en una de las entradas de su diario. El pago por pecados que nunca podrían ser lavados. Maya sacó los diarios restantes, con los dedos pegajosos por la sangre seca de la herida en la palma de la mano. Las cubiertas de cuero estaban desgastadas por innumerables lecturas, llenas de la cuidadosa letra de Edwin, que se volvió más errática con el paso de los años. Pasó a una entrada fechada 3 meses antes de su muerte. Di que no a la ubicación. Alguien ha hablado después de todos estos años. Alguien finalmente ha hablado. Debería huir, pero soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado. Que vengan. El árbol está protegido. Secretos peores que este. Se le cortó la respiración. 3 meses. Él sabía que venían desde hacía 3 meses y no había intentado esconder el oro ni avisar a nadie de la familia. ¿Por qué? Pasó la página, buscando respuestas. La niña vino hoy, Maya. Se parece mucho a su abuela a esa edad. Mandíbula fuerte, ojos obstinados. Necesitará esa fuerza para lo que se avecina. He cambiado mi testamento. Ella merece una oportunidad de conocer la verdad, aunque eso la mate. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Él lo sabía. De alguna manera, Edwin sabía que ella sería la que heredaría esta pesadilla. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas, como si sintiera su angustia, y ella se llevó una mano protectora al vientre. «No dejaré que te pase nada», susurró. «Te lo prometo». Un nuevo sonido llegó a sus oídos a través del ruido del generador, el rugido lejano de motores, múltiples vehículos moviéndose por el bosque con determinación. La habían encontrado más rápido de lo esperado. Ma metió los diarios en su chaqueta y cogió una pequeña bolsa de lona de la caja fuerte, llenándola con tantos lingotes de oro como pudo llevar. El peso le tiraba de los hombros, pero necesitaría ventaja si quería sobrevivir a esto. La cabaña le había parecido una sola habitación cuando la descubrió, pero ahora notó algo extraño en la pared del fondo. Las vetas de la madera no coincidían con el resto de los paneles, y cuando presionó contra ella, cedió ligeramente, revelando una puerta oculta. Recorrió con los dedos los bordes hasta encontrar el pestillo, una pequeña palanca disimulada como un nudo en la madera. El panel se abrió hacia adentro, dejando al descubierto un estrecho túnel que se perdía en la oscuridad. El olor que emanaba era terroso y húmedo, teñido de algo más, algo que le revolvió el estómago. Los motores se acercaban. Ahora podía oír voces gritando órdenes. Habían encontrado la entrada. Maya cogió una linterna del banco de trabajo de Edwin y se coló por la puerta oculta, cerrándola tras de sí justo cuando unos pasos pesados resonaban por las escaleras hacia la sala principal. El túnel apenas tenía anchura suficiente para su cuerpo, lo que la obligaba a moverse agachada, lo que le provocaba tensión en la espalda y las piernas. El bebé parecía sentir la urgencia y permaneció quieto mientras ella avanzaba por el estrecho pasadizo. Detrás de ella, oyó golpes y maldiciones mientras los hombres destrozaban el santuario de su abuelo. Acabarían encontrando la puerta oculta,
pero quizá no antes de que ella llegara a donde quiera que condujera el túnel. El haz de luz de la linterna reveló unos toscos soportes de madera que sostenían las paredes de tierra. No era una construcción reciente. El túnel llevaba allí décadas, quizá más. El camino comenzó a ascender y el aire fresco le acarició el rostro. Una salida. Se arrastró más rápido, ignorando las protestas de sus rodillas y el creciente dolor en la parte baja de la espalda. Los lingotes de oro tintineaban en la bolsa de lona. Su peso era tanto una carga como una salvación. El túnel terminaba en otra puerta de madera. Esta estaba asegurada con un simple pestillo. Maya escuchó con atención, pero no oyó nada al otro lado. Apagó la linterna y abrió la puerta con cuidado, saliendo a la oscuridad del bosque antes del amanecer. Estaba al menos a 100 metros del tocón del árbol, escondida detrás de un grupo de rocas que ocultaban perfectamente la salida del túnel. A lo lejos, podía ver luces moviéndose alrededor del escondite de Edwin. Esta vez habían traído más hombres, profesionales con equipo profesional. Maya se echó al hombro la bolsa de oro y comenzó a moverse entre los árboles. Cada paso la alejaba de la seguridad, pero la acercaba a la verdad que por fin estaba lista para afrontar. El bebé dio una fuerte patada contra las costillas de Elena mientras ella se agachaba detrás del enorme sistema de raíces, su aliento formando pequeñas nubes en el gélido aire de la mañana. A través de la maraña de madera, podía ver 3 figuras moviéndose sistemáticamente por el bosque. Sus voces se propagaban con el viento. Se estaban acercando. «No puede haber ido muy lejos», gritó uno de ellos. «Una mujer embarazada, en medio de la nada, probablemente se haya escondido en algún lugar cercano». Elena presionó la palma de la mano contra su vientre, deseando en silencio que el bebé se quedara quieto. Los lingotes de oro le parecían increíblemente pesados en la mochila, pero no podía abandonarlos ahora. Eran su única baza, su única oportunidad de negociar una salida a esta pesadilla. El diario de su abuelo crujió cuando cambió de posición. Las últimas páginas que había leído la noche anterior lo revelaban todo. Cómo Samuel Reeves había descubierto la operación de blanqueo de dinero. Cómo había robado no solo el oro, sino también registros detallados de cada transacción, cada nombre, cada delito. El oro no era solo riqueza robada. Era una prueba que podía destruir toda una red criminal. Los pasos se hicieron más fuertes. Elena se obligó a respirar lentamente, recordando las rutas de escape que su abuelo había trazado en el diario. Había sido paranoico, sí, pero también minucioso. Había planeado todas las contingencias y considerado todas las amenazas posibles. «Comprueba ese hueco de ahí», ordenó otra voz. Esta vez era femenina, fría y eficiente. «Marcus, encárgate del perímetro este. Quiero que se registren todos los escondites». Elena reconoció la voz de las llamadas telefónicas que la habían estado acosando durante semanas. La mujer que decía ser del banco de su abuelo, que le había hecho preguntas directas sobre sus propiedades, no era una banquera en absoluto, sino alguien mucho más peligroso. Una ramita se rompió a 6 metros de distancia. El corazón de Elena latía con fuerza cuando vio aparecer unas botas entre los huecos del sistema radicular. Equipo táctico negro, precisión militar. No eran delincuentes comunes, eran profesionales. Pensó en el bebé que crecía dentro de ella, en la vida que podrían tener si lograba sobrevivir las próximas horas. La foto de la ecografía que llevaba en el bolsillo de la chaqueta parecía latir contra su pecho, un recordatorio de todo lo que tenía que perder. Las botas se acercaron. Elena podía oír la respiración de la persona, metódica y tranquila. Agarró la pequeña pistola que había encontrado en el dinero de emergencia de su abuelo, aunque nunca había disparado un arma en su vida. Le temblaban las manos mientras intentaba recordar las instrucciones básicas de seguridad que aparecían en los márgenes del diario. «Aquí no hay nada», gritó el buscador, pero las botas no se alejaron. Elena podía sentir la vacilación, la sospecha. Contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Finalmente, los pasos se alejaron. Elena esperó otros 5 minutos antes de permitirse exhalar. A través de las raíces, vio a las 3 figuras reagruparse cerca de la entrada del tocón del árbol. Desde esa distancia, pudo verlos claramente por primera vez. La mujer era alta y severa, con el pelo canoso recogido en una coleta tirante. Se movía con porte militar, escudriñando constantemente los alrededores. Los 2 hombres que la flanqueaban parecían matones a sueldo, con hombros anchos,
ojos vigilantes y las manos siempre cerca de las armas ocultas. Sabe que estamos aquí, decía la mujer, lo que significa que sabe lo que tiene. Tenemos que cambiar de táctica. Elena se esforzó por escuchar más, pero sus voces se redujeron a susurros. Los observó examinar la entrada oculta de la cabaña subterránea y los vio descender al tocón del árbol con eficiencia y destreza. Se dio cuenta de que ya habían estado allí antes, probablemente buscando el oro, mientras ella ignoraba su existencia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto, lo que la hizo sobresaltarse. El número le resultaba desconocido, pero el mensaje le heló la sangre. Tenemos tu apartamento rodeado. Sabemos lo del bebé. Hablemos. La mente de Elena se aceleró. Habían hecho sus deberes, sabían todo sobre su vida, pero también estaban tratando de negociar, lo que significaba que no estaban del todo seguros de poder encontrarla por la fuerza. El bosque era vasto y su abuelo le había enseñado bien a través de sus detalladas notas. Llegó otro mensaje. El oro a cambio de tu seguridad. Un simple intercambio. Tienes una hora. Elena estudió las fotos adjuntas al texto. Imágenes de vigilancia de su edificio de apartamentos, su coche, incluso la tienda de comestibles donde compraba. Llevaban semanas vigilándola, probablemente desde el primer día en que heredó la propiedad. Pero ahora había algo desesperado en su enfoque, algo que sugería que también se les acababa el tiempo. Abrió el diario de su abuelo por la última entrada y volvió a leer sus palabras. Si te encuentran, recuerda que necesitan el oro más de lo que quieren verte muerta. Aprovecha eso. La verdad es tu arma, pero el momento oportuno lo es todo. Elena miró su reloj. Una hora, tiempo suficiente para llegar al dinero secundario que su abuelo había descrito, el que tenía el equipo de radio y suministros adicionales. Se echó la mochila al hombro y comenzó a adentrarse en el bosque, siguiendo las crípticas marcas que Samuel había dejado décadas atrás. Detrás de ella, unas voces resonaban desde el tocón de un árbol. La caza se intensificaba, pero Elena finalmente entendió el juego al que estaba jugando. Ahora tenía que ganarlo. La tormenta había pasado, dejando el bosque inquietantemente silencioso, excepto por el goteo constante del agua de las ramas superiores. Sarah apoyó la espalda contra la áspera corteza de un roble, su aliento formando pequeñas nubes en el frío aire de la mañana. Su tobillo le latía con cada latido del corazón, y el bebé parecía inquieto, moviéndose constantemente como si sintiera su miedo. Marcus llevaba más de una hora fuera. Había prometido volver a la cabaña y comprobar si los hombres de Kozlov se habían marchado, pero la duda la carcomía. ¿Y si lo habían capturado? ¿Y si no iba a volver? Cerró los ojos e intentó pensar con claridad, a pesar del agotamiento que hacía que sus miembros parecieran de plomo. El diario de cuero seguía guardado dentro de su chaqueta, y su peso le resultaba a la vez reconfortante y aterrador. Las últimas anotaciones de su abuelo habían revelado más de lo que ella esperaba. No solo la ubicación del oro restante, sino también los nombres de todos los involucrados en el robo original. Nombres que incluían a personas de las que nunca había sospechado. El sonido de unos pasos que se acercaban la hizo quedarse paralizada. Demasiado pesados para ser de Marcus, demasiado deliberados para ser de un animal. Sarah se asomó por el tronco del árbol y vio dos figuras moviéndose entre la maleza, con ropa oscura que las hacía difíciles de detectar entre las sombras. Los hombres de Club seguían buscando. Contuvo la respiración mientras pasaban a menos de 6 metros de su escondite. Sus voces se oían claramente en el aire tranquilo. «El jefe se está impacientando», dijo uno de ellos en un inglés con acento. «Ya deberíamos haberla encontrado. El oro lleva escondido 30 años. No va a ir a ninguna parte», respondió el otro. «Pero la mujer sabe dónde está. El diario que dejó su abuelo tiene que contener la ubicación, y si no coopera, una pausa. Entonces la obligaremos a cooperar. Las mujeres embarazadas tienen mucho que perder». La crueldad casual en su voz heló la sangre de Sarah. Esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por completo antes de salir de detrás del árbol. Fuera lo que Marcus había encontrado en la cabaña, ella no podía quedarse allí más tiempo. Esos hombres no iban a rendirse, y cada minuto que permanecía en el bosque ponía tanto a ella como al bebé en mayor peligro. El diario crujió cuando lo sacó para comprobar el mapa que su abuelo había dibujado en la última página. Según sus notas, había un antiguo túnel minero a unos 3 kilómetros al noroeste de la cabaña, abandonado desde la década de 1940.
Allí era donde había escondido la mayor parte del oro robado a Kozlov, junto con lo que él llamaba su póliza de seguro, la prueba de quién había orquestado realmente el robo hacía tantos años. Sarah estudió los toscos puntos de referencia que su abuelo había esbozado. Un pino alcanzado por un rayo, un arroyo que se curvaba bruscamente hacia el este, un montón de piedras dispuestas en forma de triángulo. Podría encontrarlo, pero no con el tobillo lesionado y mientras la perseguían. Necesitaba ayuda, y eso significaba encontrar a Marcus o llegar al pueblo donde podría llamar a la policía. La decisión se tomó por ella cuando oyó el sonido lejano de un motor, un coche o un camión que avanzaba lentamente por lo que debía de ser la antigua carretera forestal que conectaba con la autopista principal. Si conseguía llegar hasta allí, podría pedir ayuda. Moviéndose tan rápido como le permitía su tobillo, Sarah comenzó a avanzar hacia el sonido. El terreno era traicionero, todavía resbaladizo por la tormenta, y cada paso le provocaba un dolor agudo en la pierna. Pero el ruido del motor se acercaba, y con él, la posibilidad de escapar. Atravesó una hilera de árboles jóvenes y se encontró al borde de un camino de tierra. Un todoterreno negro se acercaba lentamente. El conductor estaba claramente buscando algo o a alguien. A Sarah se le encogió el corazón al reconocer el vehículo. Lo había visto aparcado fuera de su edificio de apartamentos en la ciudad cuando comenzó esta pesadilla. No eran posibles rescatadores. Eran más bien gente de Kozlov. Se escondió entre los árboles justo cuando el todoterreno se ponía a su altura. A través del parabrisas, pudo ver al conductor hablando por la radio, coordinándose con los hombres a pie. Sin duda, la red se estaba cerrando. El bebé dio una fuerte patada, como si protestara por el estrés y el movimiento constantes. Sarah se colocó una mano protectora sobre el vientre y susurró una disculpa. Nada de esto era el embarazo tranquilo que había imaginado. En lugar de preparar la habitación del bebé y elegir nombres, estaba corriendo por el bosque para salvar sus vidas, llevando consigo secretos que ya le habían costado todo a demasiadas personas. El todoterreno pasó de largo, pero Sarah sabía que volverían. Estaban llevando a cabo una búsqueda sistemática, cerrando una a una las vías de escape. Su única ventaja era que aún la necesitaban viva. El diario podía contener pistas, pero sin ella para interpretar las crípticas notas de su abuelo y guiarlos hasta la ubicación exacta, el oro permanecería oculto. Era una ventaja escasa, pero era todo lo que tenía. Eso y la esperanza de que Marcus la encontrara antes que los hombres de Kozlov. El haz de luz de la linterna temblaba en la mano de Mia mientras miraba el cuerpo desplomado contra la pared más alejada de la cámara oculta. Incluso en la muerte, el rostro de su abuelo conservaba esa obstinada determinación que ella recordaba de las fotografías de su infancia. Pero el agujero de bala en su pecho contaba una historia para la que ella no estaba preparada. «Lleva muerto semanas», susurró, y su voz resonó en las paredes de tierra. El aire aquí abajo era denso y viciado, con un olor metálico a sangre vieja y algo más. Miedo. Su bebé dio una fuerte patada, como si sintiera el peligro que impregnaba aquel lugar. Maya se llevó la mano al vientre, tratando de calmar su acelerado corazón. Ahora más que nunca necesitaba pensar con claridad. Junto al cuerpo de su abuelo había un diario de cuero abierto. Sus páginas estaban amarillentas y quebradizas. Con dedos temblorosos, lo cogió y comenzó a leer sus últimas palabras, escritas con la letra apretada que reconocía de las viejas tarjetas de cumpleaños. «¿Estás leyendo esto, Maya? Entonces me encontraron antes de que pudiera arreglar las cosas. El oro no es solo robado, es dinero manchado de sangre. Cada lingote representa vidas perdidas, familias destruidas. Intenté devolverlo, intenté reparar el daño, pero Marcus Cordiero no perdona, no olvida». A Maya se le cortó la respiración. Marcus Cordiero. Había oído ese nombre susurrado en las sombras de su investigación. Una figura tan peligrosa que incluso los criminales más endurecidos hablaban de él en voz baja. Cogí el oro hace 40 años, pensando que estaba robando a criminales que nunca serían capturados. Era joven y estaba desesperado, con una familia que alimentar. Pero aprendí demasiado tarde que algunos ladrones son más peligrosos que cualquier ley. Cordiero ha pasado décadas buscando su fortuna perdida, y ahora la ha encontrado. Las páginas del diario crujían mientras Maya las pasaba, cada palabra añadiendo peso a la pesadilla en la que se había metido. La letra de su abuelo se volvió más errática a medida que avanzaban las entradas,
delatando su creciente desesperación. He escondido lo que he podido, esparciendo piezas por toda la propiedad. El dinero principal está debajo del viejo roble, pero hay alijos más pequeños. ¿Seguro? Eso esperaba. Ahora veo que fue una tontería. No se puede negociar con un hombre como Cordiero. Si encuentra este lugar, si te encuentra a ti. Un ruido procedente de arriba hizo que Mia se quedara paralizada. Pasos. Unas botas pesadas se movían por el suelo de madera de la cabaña. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras apagaba la linterna, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Los pasos se detuvieron justo encima de ella. Podía oír voces apagadas, al menos 2 personas, quizá 3. Las palabras eran indistintas, pero el tono era inequívocamente amenazante. Maya apretó el diario contra su pecho y palpó la pared con la mano libre, buscando otra salida. La cámara era más grande de lo que había pensado inicialmente, extendiéndose hacia el enorme sistema de raíces del árbol centenario. Sus dedos encontraron unos tablones de madera rugosos y luego el frío metal de lo que parecía el pomo de una puerta. El pomo giró con facilidad, revelando otro pasadizo. Este se inclinaba hacia arriba, siguiendo la curva natural de las raíces. Maya dudó, dividida entre el peligro conocido arriba y la incertidumbre que le esperaba adelante. La decisión se tomó por ella cuando oyó el roce de la estantería al ser apartada. La luz inundó el hueco cuando alguien encontró la entrada a la cámara. Maya se pegó a la pared del pasadizo, conteniendo la respiración. «Sigue aquí», dijo una voz. Cordera tenía razón. El anciano nunca abandonaba su preciado escondite. ¿Alguna señal de la nieta? Otra voz, más áspera, con un acento que no supo identificar. «Todavía no, pero ha estado aquí recientemente. Hay comida en la cocina y huellas frescas de neumáticos fuera». Maya contuvo un grito ahogado. La habían estado vigilando, siguiendo sus movimientos. Pensó en Jake y esperó desesperadamente que se hubiera mantenido alejado, tal y como ella le había pedido. Lo último que necesitaba era ponerlo también en peligro. «Revuelve este lugar», ordenó la primera voz. «Cada tabla, cada piedra, el oro tiene que estar aquí en alguna parte». Maya no esperó a oír más. Se dio la vuelta y comenzó a avanzar por el pasadizo, utilizando las manos para guiarse en la oscuridad. Las paredes de madera dieron paso a tierra compacta y luego a lo que parecía piedra natural. El pasadizo ascendía ahora de forma constante, siguiendo la enorme ruta de la tubería hacia la superficie. Detrás de ella podía oír a los hombres entrando en la cámara. Sus voces se iban debilitando a medida que ascendía, pero sabía que pronto encontrarían el pasadizo. Su abuelo había sido minucioso en sus preparativos, pero 40 años de paranoia no podían hacer mucho contra unos asesinos decididos. El pasadizo comenzó a nivelarse y Maya percibió un ligero soplo de aire fresco. En algún lugar más adelante había otra salida, otra oportunidad, pero primero tenía que comprender exactamente a qué se enfrentaba. Sacó su teléfono y utilizó su tenue luz para seguir leyendo el diario. La última entrada de su abuelo databa de hacía solo 3 días. «Vienen. Lo siento. La paciencia de Corderero finalmente se ha agotado. Pero he dejado pistas, Maya. Sigue los viejos marcadores topográficos. Descubre la verdad sobre lo que realmente sucedió aquella noche de 1983. El oro es solo el comienzo. El verdadero secreto está enterrado más profundamente que cualquier tesoro». La radio de emergencia cobró vida a las 3:47 am, sacando a Mia de un sueño inquieto. Había vuelto a soñar con su abuelo, con sus manos curtidas guiando las suyas sobre los símbolos tallados en las paredes de la cabaña, susurrando palabras que no acababa de entender. La voz llena de estática atravesó la oscuridad como una navaja. «A todas las unidades, tenemos una entrada forzada confirmada en la propiedad Whitmore. Los sospechosos están armados y se consideran extremadamente peligrosos». La sangre de Mia se heló. Agarró la radio con manos temblorosas. Su vientre de 8 meses hacía que cada movimiento fuera torpe y urgente. «Sheriff Morrison, soy Maya. ¿Cuántos son? Quédate agachada y en silencio». La voz de Morrison respondió entre interferencias. «Contamos al menos 4 vehículos. No son chicos de la zona, Mia. Vienen preparados». A través de la estrecha ventana tallada en la madera natural del árbol, Maya podía ver los haces de luz de las linternas bailando entre los árboles como luciérnagas mortíferas. El sindicato Kozlov finalmente había encontrado el santuario de su abuelo. Después de 3 semanas de esconderse cuidadosamente,
Su tiempo se había acabado. El bebé pateó con fuerza contra sus costillas, como si sintiera su terror. Maya presionó su mano contra su estómago, susurrando palabras tranquilizadoras. No se creía a sí misma. Tenía que pensar con claridad ahora. El pánico los mataría a ambos. El oro escondido yacía debajo del piso de la cabaña, exactamente donde lo prometía el diario de su abuelo. 47 lingotes de oro robado a los nazis. Cada uno de ellos valía una fortuna, cada uno manchado con la sangre de décadas pasadas. Los Kozlov querían recuperar el tesoro de su abuelo y destrozarían todo lo que se interpusiera en su camino para encontrarlo. Maya se movió con cuidado por la sala principal de la cabaña, sus pies descalzos silenciosos sobre las desgastadas tablas de madera. Su abuelo había diseñado este lugar como algo más que un escondite. Era una fortaleza. Activó el panel oculto junto a la chimenea de piedra, revelando un arsenal que habría impresionado a un pequeño ejército. El anciano se había estado preparando para este día mucho antes de que ella naciera. Sus dedos se cerraron alrededor del peso familiar de la Glock con la que había estado practicando. 3 semanas de prácticas de tiro en el bosque la habían transformado de una bibliotecaria aterrorizada en algo más duro, más peligroso. Tenía que sobrevivir a esto. Su hija dependía de ello. La radio volvió a susurrar allí, en la entrada principal del tocón, moviéndose en formación como si fueran militares. La mente de Maya repasó rápidamente las rutas de escape de su abuelo. El enorme sistema de raíces del árbol contenía una red de túneles que él había excavado durante más de 30 años. Podía desaparecer en el laberinto subterráneo, pero no con el oro. 47 lingotes pesaban casi 600 libras. Nunca podría hacerlo sola, especialmente en su estado. Un nuevo sonido le heló la sangre, el característico chirrido de las herramientas eléctricas cortando madera. Habían traído equipo para romper las defensas naturales del tocón. El diario de su abuelo había advertido sobre esta situación. Si vienen con sores, tienes 15 minutos antes de que lleguen a las cámaras interiores. 15 minutos para decidir entre su vida y una fortuna en oro robado. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y de repente la decisión de Mia quedó clara. Había pasado semanas agonizando sobre el peso moral de quedarse con el tesoro nazi, preguntándose si los pecados de su abuelo habían pasado de alguna manera a su hijo nonato. Pero ante la muerte inminente, todo ese tormento filosófico se evaporó. El futuro de su hija importaba más que el oro del pasado. Maya activó el mecanismo de defensa final de la cabaña, un sistema que su abuelo había instalado, pero que nunca le había explicado del todo. Las cargas ocultas en las cámaras inferiores del árbol derrumbarían los túneles, sellando el oro para siempre. Los Kozlov podían destrozar la superficie todo lo que quisieran. Nunca alcanzarían su premio. Sus dedos temblorosos encontraron el interruptor rojo detrás del panel falso. Una pulsación enterraría millones en tesoros robados bajo toneladas de tierra y raíces retorcidas. El sindicato Kozlov ya no tendría motivos para perseguirla. Ella sería solo otra mujer embarazada sin nada que ellos quisieran. Los sonidos cortantes se hicieron más fuertes, más cercanos. Las astillas de madera se esparcieron por las grietas de las paredes, mientras las sierras industriales se hundían más profundamente en la capa protectora del tocón. Ahora podía oír voces, sílabas ásperas en un idioma que no reconocía, pero que entendía perfectamente. El dialecto internacional de la violencia y la codicia. La voz de Morrison crepitaba con urgencia. Maya, casi han atravesado las defensas exteriores. Tienes que moverte ahora. Su pulgar se cernía sobre el interruptor de detonación. Destruir el oro le salvaría la vida, pero dejaría muchas preguntas sin respuesta. El diario de su abuelo insinuaba otros secretos, misterios más profundos sobre la conexión de su familia con el tesoro. Alejarse significaba no saber nunca toda la verdad sobre su herencia. El bebé dio una patada especialmente fuerte y Maya sonrió a pesar de su terror. Su hija ya estaba dejando clara su opinión. El futuro importaba más que el pasado. Accionó el interruptor. El estruendo comenzó en lo profundo de sus pies, convirtiéndose en un rugido atronador que sacudió todo el árbol. En algún lugar debajo, las cargas detonaron en secuencia, derrumbando túneles y cámaras en el techo que habían ocultado el tesoro robado durante 70 años. Maya agarró su mochila de emergencia y se dirigió al túnel de escape. Detrás de ella, los sonidos de los cortes se detuvieron abruptamente mientras voces confusas gritaban en la oscuridad.
Las manos de Sarah temblaban mientras sellaba la última carga explosiva en la viga principal del árbol. La madera antigua gemía siniestramente sobre ella, como si sintiera su inminente destrucción. Marcus trabajaba frenéticamente a su lado, manipulando el detonador mientras vigilaba la entrada del túnel por donde pronto saldrían Elena y sus hombres. ¿Cuánto tiempo tenemos?, susurró Sarah, con una voz apenas audible por encima de los lejanos sonidos de pasos que se acercaban y resonaban en los pasadizos subterráneos. Quizás 3 minutos antes de que rompan esa barricada, respondió Marcus, con gotas de sudor en la frente, a pesar del aire fresco del subsuelo. Estas cargas derribarán todo el sistema de raíces, pero debemos estar al menos a 200 yardas de distancia cuando exploten. Sarah se presionó el vientre hinchado con la mano, sintiendo los inquietos movimientos del bebé. La última carta de su abuelo, que había encontrado escondida en el cajón de su escritorio, se arrugaba en su bolsillo. La verdad que contenía aún ardía en su mente. Cómo había robado el oro, no a unos delincuentes, sino al padre de Elena durante una sociedad que había salido mal hacía décadas. Cómo Elena era en realidad la hija del socio de su abuelo, que buscaba venganza por la destrucción de su familia. Ya está, dijo Marcus, conectando el último cable. El temporizador está programado para 4 minutos. Tenemos que movernos ya. Corrieron hacia la salida de emergencia que su abuelo había excavado en la pared del fondo, un estrecho pasadizo que conducía a la superficie a través de una red de formaciones cavernosas naturales. El embarazo de Sarah hacía que el estrecho paso fuera agonizante, pero la adrenalina la impulsaba hacia adelante. Detrás de ellos, el sonido de madera astillándose resonó en la cámara principal. «Han atravesado», sisió Marcus. La voz de Elena se propagó por los túneles, fría y calculadora. «Registradlo todo. El oro tiene que estar aquí en alguna parte y encontrad a la mujer. Ella es la clave de todo este rompecabezas». Sarah contuvo un grito ahogado. Aún no habían descubierto la nueva ubicación del oro. Durante los últimos 2 días, ella y Marcus habían trabajado sin descanso para trasladar todas las barras de la cámara secreta a una nueva caja fuerte a 80 kilómetros de distancia, enterrada bajo una estación forestal abandonada que su abuelo había mencionado en sus diarios. La fortuna que Elena buscaba ya no estaba allí, pero Sarah sabía que la mujer no lo creería sin pruebas. El estrecho pasadizo daba a una caverna más amplia, iluminada por claraboyas naturales que filtraban la luz desde el suelo del bosque. Sarah podía ver la escalera que su abuelo había instalado años atrás, que conducía a una salida oculta detrás de un grupo de rocas. La libertad estaba al alcance de la mano. «Espera». Marcus la agarró del brazo. «Escucha». Se oían pasos en varias direcciones. Elena había dividido a su equipo, enviando a algunos por los túneles principales mientras otros rodeaban la superficie. Estaban atrapados entre 2 fuerzas sin ningún lugar al que huir. «El temporizador», susurró Sarah. «¿Cuánto tiempo?» Marcus miró su reloj. 2 minutos y 30 segundos. El haz de luz de una linterna barrió la entrada de la caverna detrás de ellos. La voz de Elena se acercaba. «Te oigo, Sarah. No hay ningún sitio al que huir. Tu abuelo le costó todo a mi familia. Nuestro negocio, nuestra reputación, nuestro futuro. Lo menos que puedes hacer es devolver lo que él robó». Sarah sintió que una oleada de ira se apoderaba de ella y superaba su miedo. Él no robó nada. «Encontré los contratos reales en su caja fuerte. Tu padre estuvo desviando beneficios durante años, planeando desaparecer con toda la operación. Mi abuelo simplemente se le adelantó». El haz de luz de la linterna se fijó en ellos. Elena salió del pasadizo, con su ropa cara rasgada y sucia por haber atravesado los túneles. 3 hombres armados la flanqueaban, con sus armas apuntando a Sarah y Marcus. «Una teoría interesante», dijo Elena con una sonrisa fría, «pero irrelevante. El oro es mío por derecho de supervivencia. Los fracasos de mi padre no borran lo que tu abuelo nos quitó. El oro ya no está aquí», dijo Sarah, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Lo hemos trasladado». La compostura de Elena se resquebrajó ligeramente. «Imposible. Llevamos semanas vigilando este lugar. No lo suficiente». La mano de Sarah se movió hacia su bolsillo y sus dedos se cerraron alrededor de la carta de su abuelo. Dejó instrucciones detalladas. «Todo lo que buscas ha desaparecido». 1 minuto y 40 segundos. Elena levantó su pistola. «Entonces tendrás que decirme dónde lo has trasladado».
Aunque quisiera, dijo Sara, no podría. La ubicación está codificada en un sistema que solo mi abuelo entendía. La clave murió con él. Era una mentira, pero convincente. Elena entrecerró los ojos, calculando las posibilidades. El bebé dio una fuerte patada a las costillas de Sara, como si sintiera la tensión en el aire. «Registradlos», ordenó Elena a sus hombres. «Revisad todos los bolsillos, todos los...». La primera explosión destrozó la noche, seguida inmediatamente por una reacción en cadena que sacudió toda la caverna. El polvo y los escombros llovieron cuando el enorme tocón de árbol que había sobre ellos comenzó a derrumbarse. Los hombres de Elena tropezaron, momentáneamente cegados por el caos. Marcus se abalanzó hacia adelante, derribando al pistolero más cercano, mientras Sara se apresuraba hacia la escalera. Los estertores de muerte de los árboles centenarios resonaron en la tierra como un trueno, y Sara supo que solo tenían unos segundos antes de que todo el complejo subterráneo se convirtiera en su tumba. La iluminación de emergencia de la cabaña proyectaba sombras inquietantes en las paredes mientras Maya se apretaba contra la puerta reforzada, escuchando los sonidos de arriba. Unos pasos pesados se movían por el suelo del bosque, acompañados por el crepitar de la radioestática y voces amortiguadas. La tripulación de Kosov los había encontrado. «¿Cuántos?», susurró la detective Chen, revisando su arma mientras mantenía la mirada fija en el techo. Maya levantó 3 dedos y luego señaló en diferentes direcciones. Había contado al menos ese número de voces distintas, pero podía haber más repartidas por el bosque. Las paranoicas medidas de seguridad de su abuelo estaban a punto de someterse a la prueba definitiva. El bebé dio una fuerte patada en sus costillas, como si sintiera el peligro. Maya colocó una mano protectora sobre su vientre y se dirigió hacia el panel oculto donde su abuelo había escondido sus documentos más importantes. Si no sobrevivían a esto, al menos las pruebas de los crímenes de los Kozlov permanecerían para que alguien más las encontrara. Un fuerte estruendo resonó justo encima de ellos, seguido del sonido de madera astillándose. Habían encontrado la entrada camuflada. Maya Carson. La voz de Víctor Kozlov retumbó a través de la tierra sobre ellos. «Sé que estás ahí abajo. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Pero ese oro vendrá conmigo esta noche». Chen se colocó detrás de la pesada mesa de madera, utilizándola como cobertura mientras apuntaba a la entrada principal. «¿Hay otra salida?». Maya señaló con la cabeza un estrecho pasadizo que había visto antes detrás de una estantería con los diarios de su abuelo. «Es un túnel de emergencia, pero no sé a dónde conduce. Es mejor que quedarnos atrapados aquí abajo». La voz de Chen era firme, pero Maya podía ver la tensión en sus hombros. «Ve al túnel. Yo los entretengo todo lo que pueda». El sonido del metal golpeando la roca resonó en la cabaña mientras los intrusos intentaban abrirse paso a través de la entrada oculta. Su abuelo había construido bien, pero incluso sus defensas tenían límites. Maya cogió una pequeña mochila y la llenó con los documentos más importantes: registros bancarios, fotografías y un diario de cuero que contenía lo que parecían décadas de notas sobre las operaciones de la familia Kozlov. Los lingotes de oro tendrían que quedarse atrás, pero las pruebas podrían valer más que cualquier tesoro. De repente, una parte del techo se derrumbó, y la tierra y los escombros cayeron en cascadas sobre el suelo de la cabaña. Una cuerda cayó por la abertura, seguida inmediatamente por el cañón de un rifle de asalto. Chen no dudó. Su primer disparo hizo volar astillas de la viga de madera cerca del agujero, lo que obligó al intruso a retroceder. «Vete ahora». Maya se apretujó detrás de la estantería y encontró el pasadizo secreto, apenas lo suficientemente ancho para su cuerpo embarazado. El túnel se adentraba en la oscuridad, excavado toscamente en la tierra y reforzado con soportes de madera. Podía oír disparos detrás de ella mientras avanzaba a gatas. El pasadizo parecía no tener fin. Le dolía la espalda y los movimientos del bebé le dificultaban mantener el equilibrio en el suelo irregular. En algún lugar detrás de ella, los disparos habían cesado, sustituidos por gritos y el estruendo de muebles volcados. Estaban registrando la cabaña. Una leve corriente de aire fresco le rozó la cara, lo que sugería que había una salida más adelante. Avanzó, desesperadamente, sabiendo que Chen podía estar herido o algo peor, y que el túnel no permanecería en secreto por mucho tiempo. Probablemente, esos hombres llevaban años buscando ese lugar. Serían minuciosos.
El pasadizo finalmente desembocaba en una pequeña cueva, apenas lo suficientemente grande como para estar de pie. La luz de la luna se filtraba a través de una grieta en la roca de arriba, y Maya podía ver el cielo lleno de estrellas a través de la estrecha abertura. Estaba quizás a un cuarto de milla de la cabaña, escondida en un afloramiento de granito que formaba una chimenea natural. Mientras recuperaba el aliento, Mia oyó el sonido característico de una explosión que resonaba en el bosque. Un resplandor naranja parpadeaba contra los árboles en dirección a la cabaña. Habían encontrado las cargas de emergencia de su abuelo y probablemente las habían detonado mientras buscaban compartimentos ocultos. Su teléfono no tenía señal en la cueva, pero logró trepar parte de la chimenea rocosa utilizando raíces y pequeñas repisas. Desde más arriba, pudo ver la ubicación de la cabaña marcada por el humo y las llamas. Unas figuras oscuras se movían entre los árboles con linternas, dispersándose en patrones de búsqueda. Un grupo se dirigía directamente hacia su posición. Maya se deslizó de nuevo hacia la cueva y revisó la mochila. Entre los papeles de su abuelo, encontró un mapa dibujado a mano de la zona, con varios lugares marcados con tinta roja. Uno de ellos estaba etiquetado como refugio alternativo y parecía estar a unos 3 kilómetros más adentro del bosque, cerca de un antiguo camino forestal. No tenía más remedio que seguir adelante. Los Kozlovs no se darían por vencidos, y permanecer escondida en la cueva solo retrasaría lo inevitable. Pero mientras se preparaba para marcharse, Mia oyó algo que la hizo detenerse. El lejano sonido de las sirenas que se acercaban en la noche. Chen debía de haber pedido refuerzos antes de que comenzara el tiroteo. Si Maya podía mantenerse por delante de sus perseguidores un poco más, la ayuda podría llegar a tiempo. La casa estaba lejos de haber terminado. La oficina minera abandonada se alzaba como un diente podrido en la ladera de la montaña, con sus tablas desgastadas y grisáceas por décadas de abandono. Sarah se pegó al tronco de un enorme pino, llevándose instintivamente la mano al vientre, mientras observaba cómo los hombres de Victor se desplegaban alrededor del edificio. 3 vehículos habían llegado hacía 20 minutos y había contado al menos 8 figuras armadas que desaparecían en el interior de la estructura. Marcus le tocó el hombro y le susurró al oído: «La entrada está al otro lado. Podemos rodearlo, pero una vez dentro, no sabemos lo que nos encontraremos». El diario de su abuelo pesaba en el bolsillo de su chaqueta. La última entrada los había llevado hasta allí, al lugar donde todo había comenzado hacía 60 años. Según sus escritos, allí fue donde descubrió por primera vez la verdad sobre el oro nazi robado a la familia Clove, donde tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Allí, Marcus señaló un estrecho barranco que discurría a lo largo de la pared este del edificio. «Podemos usarlo como cobertura». Avanzaron con cuidado. El embarazo de Sarah hacía que cada paso fuera deliberado. El bebé había estado activo toda la mañana, como si sintiera la tensión que irradiaba su cuerpo. Se detuvo, respirando profundamente tras una patada especialmente fuerte, cuando el sonido de voces elevadas llegó desde el interior del edificio. El acento de Victor atravesó al alpinista como una navaja. «Destrúyelo. Cada tabla, cada piedra, tiene que estar aquí». Sarah y Marcus llegaron a la entrada trasera, una puerta que colgaba torcida de unas bisagras oxidadas. A través del hueco, podían ver lo que en su día había sido la oficina principal. Los mapas aún colgaban de las paredes, con los bordes curvados y descoloridos. Los archivadores estaban abiertos y su contenido esparcido por el suelo en montones de papel amarillento. Victor estaba de pie en medio del caos, con su aspecto habitualmente impecable ahora desaliñado. Sus hombres trabajaban metódicamente, levantando tablas del suelo y haciendo agujeros en las paredes. Pero la atención de Sarah se centró en la figura sentada en una silla cerca de la ventana. El detective Ray Morrison, con las manos atadas y sangre brotando de un corte sobre su ojo izquierdo. No siguió. Marcus respiró, con expresión sombría. Victor agarró a Morrison por la camisa y le echó la cabeza hacia atrás. «¿Dónde está ella?» «Tu pequeña operación de vigilancia fue lo suficientemente minuciosa como para rastrearla hasta la cabaña. Debes tener alguna idea de dónde ha huido». La voz de Morrison era firme a pesar de las circunstancias. «Os dije que perdí su rastro después de la explosión. Sarah Chen es ingeniosa, pero también está embarazada de 8 meses. No puede haber ido muy lejos». Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el alpinista.
Morrison les había estado ayudando, arriesgando su carrera y ahora su vida. Ella comenzó a avanzar, pero Marcus la agarró del brazo. «Espera», articuló con los labios. Victor soltó a Morrison y comenzó a caminar de un lado a otro, con evidente frustración. «Mi familia ha buscado durante 60 años lo que nos robaron. 60 años siguiendo las migajas que dejó ese anciano. Y ahora, cuando estamos tan cerca, una mujer embarazada cree que puede quedarse con lo que es legítimamente nuestro. Quizás nunca fue suyo», dijo Morrison, ganándose un golpe con el dorso de la mano que le hizo girar la cabeza hacia un lado. «Mi abuelo murió en una prisión soviética por lo que su gobierno robó». Victor gruñó. «Mi padre se pasó toda su vida buscando cada pieza, cada moneda. No se trata de dinero, se trata de justicia». La mente de Sarah se aceleró. El diario de su abuelo mencionaba a los Kozlovs, pero desde una perspectiva diferente. Según su relato, el oro había sido liberado de un tren de transporte nazi, parte de una mayor cantidad de dinero robado a las víctimas del Holocausto. La familia Kozlov había sido una de las que había escondido parte de él, pero su abuelo había descubierto que planeaban quedárselo en lugar de devolverlo a sus legítimos propietarios o a sus descendientes. Uno de los hombres de Victor se acercó, sacudiendo la cabeza. «No hay nada en las paredes, nada bajo el suelo. Si hay algo aquí, está bien escondido». El teléfono de Victor vibró. Respondió secamente y su expresión se ensombreció mientras escuchaba. «Entendido». Terminó la llamada y se volvió hacia Morrison. «Parece que tus colegas han descubierto los restos de mis hombres en la cabaña. Están haciendo preguntas incómodas». Sacó su arma y la apretó contra la sien de Morrison, lo que significa que nuestro tiempo aquí es limitado. «Una última oportunidad, detective. Dime dónde huiría Sarah Chen o...». La patada del bebé fue tan fuerte que hizo que Sarah jadease involuntariamente. El pequeño sonido pareció resonar en el silencio de la montaña y todas las cabezas del edificio se volvieron hacia su escondite. Victor sonrió, una expresión fría que nunca llegó a sus ojos. «Parece que ella ha venido a nosotros». Sarah sintió a Marcus tensarse a su lado cuando unos pasos se acercaron a su posición. Su mano se movió hacia la pequeña pistola escondida bajo su chaqueta, el arma de servicio de su abuelo que había encontrado en el compartimento secreto de la cabaña. Esperaba no tener que usarla nunca, pero cuando los hombres de Victor rodearon su escondite, se dio cuenta de que esa esperanza estaba a punto de ponerse a prueba. Los rotores del helicóptero cortaban el aire del amanecer mientras Maya apretaba la cara contra la ventana, observando cómo el dosel del bosque se difuminaba bajo ellos. Las tierras de su abuelo, sus tierras, se extendían infinitas bajo ellos, y el antiguo tocón de árbol era ahora solo una mancha oscura entre miles de otras. El detective Chen se sentó frente a ella, con el rostro curtido marcado por la preocupación, mientras escuchaba las conversaciones por radio sobre la operación de limpieza que aún estaba en marcha. «Los últimos hombres de Kozlov habían sido detenidos hacía una hora», dijo Chen, ajustándose los auriculares. «El FBI los tenía bajo custodia junto con pruebas suficientes para encerrarlos de por vida». Maya asintió con la cabeza, llevando instintivamente una mano a su vientre, donde el bebé daba patadas sin descanso. Ya iban 7 meses y de alguna manera ambos habían sobrevivido a la pesadilla que había consumido la última semana. El recuerdo de aquellos últimos momentos en la cámara subterránea aún la atormentaba. El cuerpo de Kozlov flotando en el túnel inundado, las antiguas paredes crujiendo mientras el agua se precipitaba a través de las grietas que habían aguantado durante casi un siglo. «¿Y el oro?», preguntó. La expresión de Chen se volvió complicada. «Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que tu abuelo era más inteligente de lo que nadie pensaba. Las monedas que recuperó la gente de Kozlov eran auténticas, pero representan quizás el 5% de lo que realmente hay allí abajo». Maya abrió mucho los ojos. «¿Qué quieres decir?». «Encontramos la verdadera cámara acorazada de tu abuelo, escondida detrás de una pared falsa que solo se abre cuando el nivel del agua desciende por debajo de un punto determinado. Llevaba años trasladando allí la mayor parte de su colección. Probablemente pensó que si alguien encontraba la cámara principal, daría por hecho que lo había encontrado todo». El helicóptero giró a la izquierda, dirigiéndose hacia el pequeño aeropuerto, donde una ambulancia esperaba para llevar a Mia a un chequeo médico completo. Ella insistía en que estaba bien,
pero Chen se había mostrado inflexible en cuanto a que recibiera la atención adecuada después de todo lo que había soportado. Hay algo más, continuó Chen. Encontramos diarios, docenas de ellos. Tu abuelo lo documentaba todo. Su trabajo con la resistencia, cómo consiguió el oro, pero también sus remordimientos por romper los lazos con tu familia. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Remordimientos? Estaba aterrorizado de que su pasado os pusiera en peligro a ti y a tu madre. Todas las entradas de los últimos 20 años mencionan su deseo de ponerse en contacto con vosotros, pero su miedo a lo que pudiera seguirle hasta vuestra puerta. Resulta que tenía razón al ser cauteloso. Clove lo había estado vigilando durante décadas, esperando el momento adecuado. La voz del piloto crepitó a través del intercomunicador, anunciando el descenso. Maya vio cómo el suelo se acercaba, con la mente dando vueltas a las implicaciones de la revelación de Chen. Su abuelo no los había abandonado por indiferencia o enfado. Había sacrificado la relación con su familia para protegerlos. Los abogados del patrimonio ya están trabajando en los aspectos legales, dijo Chen cuando el helicóptero aterrizó. Dadas las circunstancias y la importancia histórica de la colección, habrá que negociar con varios gobiernos la repatriación de ciertas piezas. Pero, en cualquier caso, se trata de una herencia considerable. Maya apenas le oyó, mientras los rotores se detenían y el personal médico se acercaba a la aeronave. Se encontró pensando no en el dinero, sino en el bebé que crecía dentro de ella. El niño crecería conociendo la verdad sobre la historia de su familia, tanto la oscuridad como la luz. Las siguientes horas transcurrieron en una confusión de exámenes médicos, entrevistas policiales y papeleo. Los médicos confirmaron lo que Maya ya sabía. Tanto ella como el bebé estaban sanos, aunque le recomendaron reposo y un seguimiento cuidadoso durante el resto del embarazo. Cuando la tarde dio paso a la noche, se encontró sola en una habitación de hotel, contemplando la pequeña ciudad que se había convertido en el centro de una noticia internacional. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre, que estaba conduciendo desde Phoenix y llegaría por la mañana. Otro mensaje llegó de su mejor amiga, Sarah, que había estado viendo la cobertura de las noticias con creciente alarma. Maya sonrió a pesar de su agotamiento. Pronto estaría rodeada de gente que la quería, gente que la ayudaría a decidir qué hacer a continuación. Puso ambas manos sobre su vientre, sintiendo los suaves movimientos del bebé. «Lo hemos conseguido», susurró. «El oro del abuelo lo va a cambiar todo para nosotros, pero vamos a ser inteligentes al respecto». Se acabó huir, se acabó esconderse. Afuera, podía ver a Chen en el aparcamiento, coordinándose con los agentes federales que mantendrían la seguridad durante los próximos días. El peligro inmediato había pasado, pero Maya había aprendido lo suficiente sobre la historia de su familia como para saber que la vigilancia siempre sería necesaria. El tocón del árbol seguía en pie en el bosque, su antiguo tronco guardando ahora secretos que por fin salían a la luz. Mañana comenzaría el largo proceso de decidir qué hacer con su herencia, tanto el oro como la responsabilidad que conllevaba. Pero esa noche, por primera vez en una semana, Maya Chen Rodríguez se permitió simplemente respirar, sentirse segura y soñar con el futuro que estaba construyendo para su